pasa en este momento para la campaña presidencial que se inicia el próximo año? Nosotros tenemos elecciones el próximo año, no recuerdo bien si es el 11 de marzo para parlamentarias. Cada parlamentario tiene derecho a una reposición de voto. Los topes electorales que se fueron en la última campaña electoral, porque no habíamos llegado a enero del 2018, fueron de 74.000 millones de pesos, algo así como 25 millones de dólares, que se tienen que dividir entre los 100 candidatos que existen. No, porque son 100 candidatos y esa es la cifra que se da y ese es el tope electoral. O sea, a cada candidato al Congreso se le reponen 4.700 pesos, algo así como $1.50 por cada voto obtenido, pero siempre y cuando el partido político haya obtenido más del 4% de los votos de la totalidad. Los que no pasaron el umbral no tienen derecho a reposición de votos. ¿Qué pasa con el Partido Liberal Colombiano y cómo se financia? De esos $1.50 que recibe cada candidato, ese dinero entra al Partido Liberal Colombiano, entra a las arcas. El Partido Liberal Colombiano retiene por derecho propio un porcentaje mínimo de ese dinero y el otro dinero se lo devuelve al candidato. De eso vive el Partido Liberal Colombiano. La última cifra del 2013 fueron aproximadamente 6.200 millones de pesos, algo así como 2 millones de dólares que recibió el Partido Liberal Colombiano para vivir ese año. Eso es básicamente las cifras redondas. ¿Qué pasó con la intervención de Odebrecht y qué ha pasado con la financiación indebida, como estabas hablando tú ahora, de estados o de personas o de gobiernos extranjeros en Colombia? Para la campaña electoral de 2014, en la primera vuelta, el presidente Santos tenía derecho a 13.000 millones de pesos de financiación, algo así como 2.100.000 dólares para poder recibir, 4.300.000 dólares. Pero los otros candidatos tenían derecho a 20.000 millones de pesos, 4 millones y medio, 6 millones y medio. Es una cifra diferente, era más alto para ellos, que esa es la parte que difiere, ¿no? Santos, 4 millones y medio, y el candidato del Centro Democrático, 6.700.000. ¿Por qué? Porque el presidente tiene televisión todos los días, tiene pantalla todos los días, los otros candidatos no tienen derecho a eso. La ley dice que tiene que tener más retribución económica el candidato de la oposición. ¿Cuánto le reponían? ¿Cuánto fue la reposición por cada voto? $1.60 para cada candidato. ¿Cuánto le repusieron a Santos? Aproximadamente 5.200.000 dólares, y al candidato de Uribe aproximadamente 8.500.000 dólares de reposición. ¿Pero qué pasó con la intervención de Odebrecht? Odebrecht financió $1.5 millones a cada uno de los candidatos. ¿Cómo los entregó? El candidato de Uribe fue hasta Sao Paulo. En Sao Paulo se reunió con Odebrecht. Odebrecht le pagó $1.5 millones por debajo de la cuerda a Duda Mendoza. El estratega brasileño cobró $3 millones, que fue lo que costó la campaña solo de la estrategia del candidato de Uribe, lo cual equivale casi al 30% del total de los gastos reconocidos. $1,5 millones que le pagaron ellos por encima de la mesa, $1,5 millones que le colocaron en una cuenta en una isla, no digo que en Panamá, porque me da pena con los amigos, pero sí fue en una isla. Pero en Panamá sí se le dio al presidente Santos una cifra de $1,5 millones en una empresa fantasma que crearon para hacer una encuesta. Y ahí fue donde le dieron $1 millón a la campaña del presidente Santos. ¿Qué pasa con esta financiación? Esta financiación tiene un castigo. En las leyes electorales actuales de Colombia, el castigo va desde una multa a perder la plata que se le repuso por los votos, y la más grave, que es la que está ahorita lamentablemente, porque no estoy de acuerdo con eso tampoco que le suceda a la campaña de Uribe, al demostrarse que hubo dineros de un gobierno o de un estado o de una empresa y que no se declaró porque no se declaró la plata y se violaron los topes, porque esto tiene un tope electoral, no pueden tener candidatos para las próximas elecciones. Entonces, en este momento el partido del presidente Uribe está a puertas de no tener candidatos para las elecciones de 2018. ¿Cuál era el tope de la campaña? El tope de la campaña eran 13 millones de pesos y se violaron totalmente con la plata de Odebrecht. Ese es más o menos el panorama, cómo se financian los partidos políticos en Colombia. Ahora, con la nueva ley electoral, se va a eliminar que se reciban dineros y se pide que sea el Estado el que financie el 100% de la totalidad de los gastos electorales de una campaña.
lo cual pues, es un poco difícil. Ya lo decía ahora Juan Carlos, que la gente se escandaliza, que eso es mucha plata, que lo vamos a perder, que la vamos a gastar, pero eso es más barato que otra cosa. Y el otro tema es que el voto sea obligatorio, ¿no? Si el voto es obligatorio, ya no va a ser posiblemente para el 2018, pero el voto obligatorio sí va a ser para el 2022. En el voto obligatorio, pues ya el costo de las campañas sea barato. No es un secreto para nosotros que muchos países compran los votos. En Colombia un voto puede estar costando 30.000 pesos, así como unos $10 aproximadamente, $20 lo que pagan los corruptos por cada voto, sobre todo en las áreas donde el narcotráfico tiene mucha incidencia. ¿Y qué pasa con las FARC? Las FARC, entre el proceso de La Habana, tenía una sola pretensión desde que se fundó hace 50 años por allá en Marquetalia. Después de que le mataron los cerdos y las gallinas a Marulanda, como no se la repusieron, se fue en armas. Llevamos 50 años en armas, Venezuela aportó bastante en ese tema. Montesinos también les vendió 100.000 rifles dañados, una RQ-47 que no servían, pero bueno, eso es parte de la financiación de la política que ha habido en el exterior. El acuerdo que hay con las FARC es muy sencillo. Las FARC dejan las armas y pueden hacer política. Las FARC entregaron ya 7.000 armas de uso personal. Hay 900 caletas sembradas en todo el país, caletas donde tienen ellos los explosivos y armas de largo alcance. El acuerdo dice que ya pueden participar como fuerza política. El acuerdo dice que les van a dar aproximadamente $1 millón para que puedan hacer campaña política a partir del 2018. Es decir, ya, la campaña política ya empezó. Tienen una garantía. Para poder acceder a hacer política, tienen derecho a 5 curules garantizados para el Senado y 5 curules garantizados para la Cámara. Si ellos en campaña no logran sino los votos para 3 senadores y 4 representantes, la ley les otorga hasta 5 senadores, o sea, les asigna 2 más y les asigna 1 más para el Congreso, si no logran los 5. Si logran más de 5 senadores, por ejemplo, logran un senador más porque les fue muy bien, lo cual no creo, si logran un sexto senador, ese sexto senador, ese uno, se desprende de los 100 senadores que tenemos en Colombia. En Colombia tenemos 102 senadores, 100 senadores por elección popular, circunscripción nacional, un senador por negritudes, más un senador por indígenas, y tenemos una senadora que está acá, que, bueno, no sé si está, aquí está la senadora que vamos a tener en representación de los colombianos en el exterior. Eso es más o menos la representación del Senado. Eso va para el periodo 2018-2022, 5 y 5, 2022-2026, 5 y 5 senadores, 5 y 5 representantes. ¿Qué pasa a partir del 2026? Pasa como cualquier partido político, pero mientras tanto va a ser financiado por el Estado. Muchos dicen que van a recibir y van a usar la plata de los secuestros, extorsiones, toda la plata que acumularon. Eso no lo podemos decir nosotros, no se puede decir si sí o no. Si lo llegan a hacer, eso se llama lavado de activos y tiene pena, si se llega a demostrar que sucede así. Y es la circunstancia de la política actual en Colombia. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestro amigo Jairo Carrillo del Partido Liberal de Colombia por las importantes precisiones que nos ha dado en materia de la legislación que vienen haciendo sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y qué importante es porque hay que tener en cuenta que ninguna ley por sí sola evita actos de corrupción. Bueno, para poder finalizar con esta segunda mesa sobre el financiamiento de los partidos políticos, quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro amigo y compañero doctor congresista de la República, Jorge del Castillo. Muchísimas gracias a compañeros, compañeras, asistentes a esta importante reunión en esta segunda jornada. Vamos a organizarnos bien, quedándonos todos a almorzar en el Congreso y seguimos la tercera jornada final en la tarde. Y un saludo especial a nuestros amigos de la mesa de los partidos democráticos de América Latina, y a nuestros analistas y comentaristas que han venido. Un saludo especial para Enrique Chávez, que es un distinguido periodista de la revista Caretas, al señor Vallado del Instituto Nacional Electoral de México y a don Luis Núñez,
que es un politólogo muy reconocido, profesor de nacionalidad venezolana, pero peruano, ya en su presencia de tantos años. Y este evento, quizás permítame antes de entrar en el tema propio de esta mesa, nos ayuda para poder intercambiar y conocernos más entre nosotros. Porque resulta que somos partidos hermanos, indoamericanos, pero a veces ni nos conocíamos, estábamos de espaldas, no sabíamos qué hacer uno con el otro. Cuando ustedes ven, hay una legislación comparada que puede enriquecer muchísimo lo nuestro. Entonces a veces crean grupos de enorme investigación cuando las cosas ya están escritas, ¿no?, en otros lugares y funcionan. Entonces creo que este intercambio es vital. Y no solamente en temas de legislación. Por ejemplo, ustedes han visto la solidaridad con Venezuela. Es muy importante, ayer ha sido su día nacional. Y es una cosa permanente. Y qué vergonzante que mientras nosotros estábamos hablando acá y participando en una ceremonia fuera en la mañana, estaban unas turbas asaltando el Congreso venezolano con resultados tremendos que hemos visto. Hemos participado en jornadas de apoyo a la paz de Colombia, que ha hecho un proceso sumamente importante de paz. Ya se empezó la dejación de armas. Dígame si eso no es importante para el Perú, para empezar, y a todo nuestro continente. Que en Colombia, después de más de 5 décadas, se toma la decisión política y se avanza concretamente en la paz, en una guerrilla que venía asolando el país con secuestros, muertes y todo tipo de delitos durante muchos años. Eso es muy importante para nuestros países en su conjunto. Y por supuesto que nos interesan las experiencias de los demás países. Son situaciones en las que en el intercambio nos enriquecemos y es parte también de la renovación política, porque estamos aprendiendo nuevas experiencias, nos dan visiones del sector indígena, los temas ambientales, ecológicos, los temas de género. Hay una serie de aspectos que tenemos que intercambiar ideas, aprender y transferir también nuestros propios conocimientos. Así es que este evento tiene esta virtud, ¿no?, de poder integrarnos, hermanarnos, y ya van saliendo invitaciones. Ya aquí el presidente de la Fundación Colosio, nuestro compañero José Murat, que nos conocemos hace unos buenos años, invita, según dice Chile, con gastos pagados a México, ¿no? Muy bien. Sí, sí, en México son así. Un aplauso para que funcione la cosa. Muy bien. A todos los chilenos. Muy bien. Esto es parte, pues, de la hermandad que no le hemos inventado nosotros. Esto viene de ahí, de la Torre, ¿no?, que se vinculó con los fundadores, los prohombres de la política latinoamericana. Así que nosotros estamos intentando recuperar un espacio que él generó en su tiempo y que encontró enorme acogida en grandes líderes latinoamericanos de la política. Demócratas, serios, responsables y que han hecho historia en sus respectivos partidos y países. Aquí en el Perú tenemos una situación de financiamiento de la política, diría, no muy claro, ¿no? O sea, hay legislación, no tiene sanción, por un lado, y tiene una serie de presuntos candados o medidas. Los aportes pasan por la SUNAT, los pasan por la Fiscalía, por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero nada de eso ha evitado que millones vayan por debajo de la mesa a financiar algunas campañas. Nada de eso ha evitado. Entonces uno a veces tiene que pensar si los excesivos controles no tienen el mismo efecto pernicioso de la economía informal. A más impuestos, a más controles, más informalidad. Si es que el efecto puede ser contraproducente, si es que el control no es correcto. Porque aquí en el Perú el 60% de la economía es la informal. Y por leyes no nos quedamos, sobran. Entonces, si uno pone más controles, si viene un aportante y se entera que va a pasar por la SUNAT, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Fiscalía, por la Contraloría y encima del sistema electoral, dice, mejor, ¿sabes qué? No doy nada,
o te lo doy por abajo. Eso ha impedido los 20 millones de dólares que estamos hablando para un señor, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, o los 3 millones para otro, o los 600.000 para no sé cuántos y 1,5 millones para el referéndum municipal. ¿Ha impedido alguna de las normas y las rigideces del jurado de elecciones y de la OMP algo? Absolutamente nada, ¿no? Se la han pasado entre las piernas. Entonces quiere decir que hay que pensar un poco más. Y yo vengo peleando hace bastante tiempo por algunas cosas que me parece que son importantes. Empieza un financiamiento público para los partidos. Entonces, primera resistencia que el APRA ha dicho. Si este aporte en efectivo para los partidos va a significar de que detrás del cheque del Estado va a entrar la Contraloría a los partidos, no, gracias. Los partidos tenemos que ser independientes y autónomos. No podemos depender del Estado en el control del Estado. Porque en nuestros países nosotros sabemos que el sistema tributario o el sistema de Contraloría, y en el Perú estamos sufriendo la Contraloría ahorita, ¿no? Para que vean cómo algunas agencias del Estado que no saben hacer respetar su independencia se pueden convertir en cuchillos de los partidos. De hecho, a nosotros nos pasa. Y nosotros, no solo a nosotros, a todos los partidos, el tesorero no rinde bien la cuenta y aparece un fiscal y lo denuncia de frente por lavado de dinero. Así está pasando hoy. Y te embargan las cuentas. Entonces, como tienen las cuentas embargadas, ¿cómo captas el dinero? A través de la cuenta número tal de un particular, que es no sé quién. Y los compañeros que son candidatos saben que el aporte no lo han hecho una cuenta del Partido Aprista Peruano, sino una cuenta de una persona X, ¿o no? ¿Por qué es así? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No. Porque el sistema electoral ha embargado las cuentas. ¿Por qué? Porque un candidato X en Chachapoyas, en Chumbivilcas, o acá en un distrito de Lima, puso una propaganda en un poste. Entonces la Municipalidad X lo multó por poner la propaganda en el poste, pero no multó al candidato, multó al partido. Entonces, ¿el partido qué sabe si colocaron una banderola en Chachapoyas o en Chumbivilcas y termina enjuiciado, embargado y la cuenta congelada? Entonces, y esto sucede en una cosa que yo soy muy crítico, porque nuestro sistema electoral ha tomado una serie de funcionarios, según, no tengo duda, no pongo en cuestión su honorabilidad ni su rectitud, pero son jóvenes que en su vida han dirigido ni un club de fútbol. Entonces menos pueden entender lo que significa la dinámica de un partido político que es tremendamente rápida, ¿no? Entonces, esa incomprensión hace que te sancionen así, por ponerle, y eso pasa a un candidato en Loreto, acá está nuestro secretario general de Loreto de la Selva, ¿no? Cuelgan en un árbol, porque allá no hay postes, ponen un árbol, una propaganda, multa, y que la pague la central. Entonces, estas cosas hay que ver cómo las corregimos. Entonces, no es necesariamente con más controles, o con controles equivocados, que también puede ser, no hay que confundir una cosa con la otra, porque vemos cómo en algunos países los controles sí funcionan. No estoy en contra de los controles, me refiero a los controles que pueden ser erráticos o equivocados. Por lo que veo, la tendencia va al financiamiento público. Y aquí tenemos un problema, y lo dijo nuestro presentador al inicio de la sesión. El 80%, lo repetió Enrique Chávez, glosando algunos comentarios, el 80% mínimo de la televisión, de los gastos de una campaña, son radio y televisión. Entonces, mientras exista esta exigencia, los partidos tienen que dar la tierra para conseguir esa plata. Entonces, ¿hay recursos suficientes? ¿Los van a poner los candidatos? No alcanza. Es imposible. Y resulta que el sistema perverso de la radio y la televisión peruana hace que a los partidos nos cobren una cuestión que se llama la tarifa Estado. ¿Qué cosa es la tarifa Estado? Es la tarifa de lista, ¿no? Un canal tiene una lista de precios, si es de tal hora a tal hora tanto, si es sábado, domingo, lunes, si es a medianoche tanto, si es en la hora
prime, a las 7, 8 de la noche, que pasa la mejor novela, ahí cuesta más. Entonces, al Estado le cobran esa tarifa, la lista. Pero si viene cualquier empresa transnacional, la más pintada y mientras más importante mejor, renegocia la tarifa y baja enormemente los costos. Entonces, por el mismo precio de un spot que paga un partido, la Coca-Cola te pone 10. Así estamos. Entonces, este tema lo hemos combatido y en la última elección logramos como gran beneficio bajar entre 10 y 15% la tarifa de Estado. Pero eso es nada en comparación. Entonces, yo estoy de acuerdo con la fórmula en el cual no existe ese tipo de propaganda privada, sino la ponga el Estado completamente. Y como dice Juan Carlos, al final el Estado sale ganando, porque ganamos en transparencia y limpieza. Y no tenemos hipotecas, ¿no? No tenemos a los partidos políticos ni a los candidatos hipotecados a aportaciones, sabe Dios de dónde vienen. Entonces el Estado perfectamente, en lugar de darnos dinero directo, porque una cosa es que lo controle el sistema electoral y otra cosa es que lo controlen las agencias del Estado, ¿no? Otras dependencias. Así que si hubiera un tipo de control, la del sistema electoral, no la de SUNAT, Contraloría, etc. Pero si el Estado te da espacio de televisión y no la aburrida franja electoral como bien la ha descrito Luis Núñez, ¿no? La franja electoral acá es de 7 a 7:15, creo, ¿no? Una cosa así. Todos los días, todos los canales de señal abierta. Entonces todos los ciudadanos cambian de canal y se van al cable en ese momento, porque nadie se va a soplar ese mamotreto televisivo. Entonces, esto se puede transformar más bien en espacios convertidos en spots de televisión. Si un partido tiene 5 minutos al día, te dan 10 spots, ¿no? De 30 segundos, que estás en una frecuencia buena, y ya está. Eso es la transmisión. Entonces eso lo pasan en diversas horas. Eso sería mucho mejor. Pero yo he visto que aquí, en el Congreso, cuando han estado manejando la legislación, incluida la iniciativa del jurado de elecciones y la de algunos grupos políticos, siguen en la misma historia de la franja electoral aburrida y más bien han planteado que suba la valla de mayor aporte privado. O sea, en lugar de desaparecer el aporte privado, están, lo están aumentando, casi lo han duplicado, porque creo que era 150 billetes y ahora son 300, ¿no? Entonces, realmente estamos al revés, ¿no? Y no han ido a otras cuestiones importantísimas que yo creo que el país reclama. Y permítame esta digresión. Yo creo que el Perú necesita que se reponga el Senado de la República, que justamente sesionaba en este espacio, ¿no? Y para que vean ustedes cómo cambian los tiempos, el otro día tuve una conversación con el señor congresista Kenji Fujimori sobre el tema del Senado y me dijo, bueno, cuando mi padre suprimió el Senado, porque su padre suprimió el Senado, suprimió el Congreso completo y después cuando lo reabrió como unicameral. Pero eso eran otros tiempos, me dice. Ahora es el tiempo del diálogo, de la conversación más amplia y más tolerante. Y me dijo, y soy de opinión que, decía Fujimori, hijo, que se vuelva a instaurar el Senado de la República. Me sorprendió su punto de vista, pero buena hora. Entonces, ese es un tema, pero en la ley electoral que trabaja en este Congreso no se dice una línea del tema del Senado. Como no se dice una línea de la eliminación del voto preferencial, que una vez le recomendamos a los colombianos que no lo pongan, pero como estaban preocupados en la guerrilla, sí la pusieron y se han ensartado, porque ese es el peor veneno dentro de los partidos, porque traslada la contienda externa a las paredes del partido. Es un daño muy fuerte. Entonces ya tu rival no es el contrario, tu rival es tu compañero de lista. Pero en fin, creo que tenemos que ir nosotros, decía, a la restitución del Senado, a la eliminación del voto preferencial y al reforzamiento de la democracia interna, en lo cual nosotros queremos. O sea, perfectamente
para empezar. Y el APRA lo tiene que hacer, en medio de este mare magnum que nos han inventado, que nos han creado. Tenemos que acabar con los 2, 3, 4, 5 padrones, eso es un desastre. Y nosotros logramos una cosa que no se cumplió por quien debió cumplirlo, concretar el acuerdo con RENIEC para que de manera gratuita se haga un solo padrón para el Partido Aprista. Perdón, no tendríamos ningún problema ahora si hubiera un solo padrón. Da gana de llorar cuando uno ve unos veteranos que van a votar al partido y dicen, no, usted no está en el padrón, pero yo tengo 80 años en el APRA. ¿No? Pero usted no está en el ROP. Entonces, con eso hay que acabar. Y si nosotros tenemos un padrón, perfectamente podremos ir a nuestras elecciones internas con la participación de OMPE, formal, vinculante. No de acompañante para tomar una foto, vinculante. Entonces acabamos con el juego interno y vamos a elecciones limpias y transparentes. Y nosotros queremos ir, después de este Congreso, a la siguiente elección, a que los dirigentes del APRA sean elegidos por la fórmula de un aprista, un voto. Eso es lo que corresponde hacer. Los congresos son simpáticos todos, pero mejor es el voto directo de la militancia, ¿no? Como corresponde. Entonces, y por supuesto yo no les voy a hablar de que queremos una sola Secretaría General y no dos, y queremos una comisión política consultiva y no mandante, ¿no? Son cambios que hay que hacer ya, definitivamente. Entonces, volviendo a nuestro tema, yo creo que es muy importante el financiamiento público integral, vamos a llamarlo así, que le cierre la puerta a los mecanismos de financiamientos que pueden ser algunos correctos, pero los cuales se aprovechan otros para hacerlos incorrectos, y que corte el financiamiento negro, porque eso se refleja, como bien ha dicho el señor Vallados, en la publicidad y en el gasto que hay que controlar, ¿no? Para poderlo hacer. Y desvincular este tema. Si no hubiera voto preferencial, pues no tendríamos el problema de la multa de los postes, como ustedes pueden imaginarse. Entonces, evidentemente, este es un concepto global que lo tenemos que impulsar. Va a ayudar mucho a nuestra propia vida interna, pero va a ayudar mucho también en nuestra relación externa a nosotros y a los demás partidos del Perú. Y sin duda que si estas cosas funcionan, entre todos seguiremos gestionando nuestras experiencias para mejorar nuestras respectivas legislaciones. Y creo que eso es muy importante. Muy bien, yo les agradezco mucho. Termino esta mi intervención. Permítanme decirle que con la mayor fraternidad queremos invitar a todos nuestros asistentes a compartir un almuerzo aquí en el comedor del Congreso, tan gentilmente invitados, pero antes de repente nuestros amigos comentaristas pueden poner unas últimas banderillas de fuego. Muchas gracias. Gracias. Simplemente para aclarar el término ese de que Jorge habló de un militante, un voto, y vi la cara de algunos de nuestros colegas que no entienden, es que una de las modalidades de las elecciones internas también es por delegados. Y es una modalidad que muchos de nosotros no creemos, porque los delegados los traen, me van a perdonar la palabra, como ganado, los meten en un hotel, les dan unas consignas y directos a votar. Lo mejor es la democracia interna, un militante, un voto, eso tiene que ser. Y suscribo lo demás.